Entonces, tenemos que ustedes ya hicieron conmigo o con Marianel, se hicieron subrayado, algunos lo hicieron, algunos habrán hecho un mapa conceptual, no sé si eso lo hicieron con Marian, otros hicieron fichas temáticas, que yo se las enseñé, y hoy les vamos a mostrar la ficha categorial. Jorge, ¿qué es ese reguero de fichas? No, no se asusten, es que estas fichas les van a servir para hacer los referentes teóricos. Y esta ficha se puede hacer o con lo que hicieron con Gerson, algo de eso les puede ayudar, porque acuérdense que ahí sacaron citas textuales, o esta ficha se puede hacer con lo que hicieron conmigo. Recuerden que yo les dije, haga siempre fichas, porque estas fichas les van a servir para todo el trabajo. Apagamos micrófonos, por favor, los encendemos cuando vayan a hablar. Entonces, ¿qué es un referente teórico, muchachos? El referente teórico es la recopilación de todo el conocimiento que hay en esas lecturas. Es lo que me va a definir el tema. Eso es lo que me va a servir, según las profes, para el inicio, el desarrollo y la culminación de cualquier proyecto. Y no es según las profes, es lo que se buscó, lo que hay en los proyectos de investigación. Cuando yo defino cuáles son mis referentes teóricos, cuando defino las categorías, entonces yo ya sé para dónde va mi trabajo. Esos son los insumos. Eso es... Ay, yo estoy grabando así. Sí, sí. Esos son los insumos, eso es todo lo que yo voy a poner en mi trabajo y es lo que me va a servir para saber para dónde va mi trabajo. Jorge, es que estamos hablando de pobreza, pues tenés que definir pobreza. Estamos hablando de salud mental y de los hábitos, tengo que definir los hábitos. Yo no encontré mucha información en la lectura, pues recuerden que pueden ampliar en otros textos, pero casi todo eso lo vamos a sacar de las lecturas. Entonces, los referentes teóricos según las profes no, según lo que hay en los trabajos de investigación, es la recopilación de conocimientos existentes que me sirven para el inicio, el desarrollo y la culminación de cualquier proyecto. Aquí vamos a responder a una pregunta. ¿Qué me dicen los artículos sobre las siguientes categorías? A esto, bueno, primero, pues, ¿qué es una categoría? Pues una categoría es un concepto, muchachos. Es una construcción teórica para abordar la realidad. Una categoría es con lo que yo estoy definiendo sobre qué me voy a parar en el trabajo, para que me entiendan. La categoría es el corpus de conceptos, las definiciones de cada uno de los conceptos que yo voy a tener para decir desde dónde voy a construir mi trabajo. Como mi trabajo tiene que ver con COVID y hábitos, como le corregía yo a un grupo, con COVID y hábitos de salud mental, hábitos para sobrellevar la pandemia, pues hombre, yo tengo que definir qué es salud mental, qué son los hábitos, ya les vamos a mostrar esas categorías. Como siempre, nosotros como el trabajo es tan breve, nosotros no vamos a dejar que ustedes saquen las categorías, les vamos a proponer cuáles son las que debe tener su trabajo. Pero entonces la categoría es eso, es una construcción teórica para abordar la realidad. Es toda la teoría que yo voy a construir concepto por concepto para definir mi trabajo. ¿Hasta ahí soy suficientemente claro? Los perdimos. Tierra, llamando. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Jorge. Ok, pero eso se entiende más con esto. A esto me le van a tomar ya un pantallazo. ¿Por qué ya? Porque yo estoy finalizando. Ahorita Slider no sé por qué no me ha dejado subir esta presentación de las profes. Entonces no se quede esperando porque la idea es que ese trabajo empieza hoy. Y hoy es muy fácil, ya les digo cómo se va a hacer. Esto es simplemente tomar las categorías, todas esas, no se preocupe, no son todas esas. Entonces, repito antes de seguir acá, el trabajo de hoy es muy sencillo, ya podemos definir, mañana es miércoles, podemos redactar la primera y segunda página si quieren, y el jueves podemos redactar la tercera, el viernes hay simulacro, pues podríamos redactar la cuarta en la tarde. En total eso se entrega el viernes, y el viernes, ya hoy, y el viernes supongo yo que es todo el día. Si no es todo el día, pues ya les diré. Dime. El viernes no puede hacer el simulacro porque hay media. Ah, bueno, y sabes que era una información de uno de los del 3, pero entonces mejor, porque entonces ya el viernes, como ustedes no tienen clase, casi todas son asincrónicas, pues aprovechan y terminan. O sea que si son juiciosos, hoy definen las categorías, mañana pueden redactar la primera y segunda página, que son 4, y el viernes pueden redactar las otras 2. Aprovechan todo ese tiempo que van a tener. Entonces, hay un grupo que trabajó COVID. Me abre el micrófono y me dice quién es ese grupo. Un solo grupo que trabajó el primer tema, que es el tema conceptual. El que trabajó la primera pregunta, ¿quién es? ¿Está presente? ¿Están vivos?
¿Quiénes son los de ese grupo? ¿Quiénes son? Tierra llamando. Bueno, yo sé que hay un grupo, entonces no sé si están en los otros o si es de décimo. Bueno, entonces hay un grupo que... Ay, yo quito esto porque empiezo a hacer caras ahí en cámara. Hay un grupo... Se fue, señor. Hay un grupo que escogió el primer tema, entonces tiene que definir estas tres categorías: virus, COVID-19 y características del COVID. Los de COVID pobreza van a definir las categorías de acuerdo a su pregunta. Me explico. Si la pregunta mía tiene que ver con la última categoría, categorías son cada uno de esas viñetas que hay acá. Por ejemplo, hay una categoría que es la definición de pobreza. Esa la deben hacer todos los que escogieron COVID y pobreza. Pero, por ejemplo, si mi pregunta no tiene que ver nada con el confinamiento, pues yo no la hago. Mañana o pasado que tengan clase con Carlos, le preguntan: Carlos, mi pregunta sí tiene que ver con esta categoría porque les toca definirla. Si mi pregunta no tiene que ver con las consecuencias de la crisis sanitaria, pues yo no la escojo. Pero estas categorías son de acuerdo a la pregunta que usted escogió. Recuerden que de pobreza había como 3 preguntas, 3 o 2. Yo tengo que mirar cuál es mi pregunta y a ver cuáles son las categorías que me sirven para ir respondiendo a esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son todas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, se las voy a mostrar más fácil con los que escogieron salud mental. Con los que escogieron salud mental, pues más fácil para mí porque lo tengo presente. Yo recuerdo que hay un grupo que por ahí sufrió mucho porque me decía: no, nosotros no respondimos. Yo les decía: sí, sí respondieron. Tienen que corregir cosas, pero respondieron. Y era un grupo que escogió hábitos para contrarrestar los efectos de la salud mental durante el confinamiento. Entonces el tema de ellos era salud mental y hábitos. Entonces ellos, aquí les propusimos 4 categorías. Si su grupo escogió una pregunta que no tiene que ver con los hábitos, hombre, usted no define la última categoría. Pero si ustedes sí escogieron la de los hábitos, la tienen que definir. Jorge, mi pregunta no tiene que ver con la pobreza, confinamiento y salud mental, pues no la define. Jorge, es que nuestra pregunta tiene que ver con las 4, la define. ¿Por qué en pobreza aparecen tantos? Porque en pobreza había más preguntas. Pero eso no quiere decir que todas las preguntas tengan que ver con las categorías. Recuerden que las categorías son los conceptos que vamos a definir. Son conceptos largos. Entonces, vuelvo aquí al ejemplo de salud mental. Jorge, entonces los de salud mental solamente le dimos la 4. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que elige las que tienen que ver con su pregunta. Lo que pasa es que los que eligieron salud mental, es obvio que los que escogieron hábitos les toca definir la 4. Jorge, parece que las otras también, pues mire bien su pregunta. De pronto la tercera no, porque la tercera tiene que ver con pobreza, confinamiento y salud mental. Entonces de pronto a usted no le tocó esa. Usted tiene que mirar, por eso tómele pantallazo a esto ya, cuáles son las categorías que tiene que trabajar de acuerdo a la pregunta. ¿Soy suficientemente claro hasta ahí, señores y señoras? Los perdemos. ¿Soy claro? Sí, Jorge. Perfecto. Entonces vamos al trabajo que hay que empezar a hacer ya. Ustedes se van a reunir a hacer este trabajo mientras yo me reúno con los grupos que no he alcanzado. ¿Qué van a hacer? A cada uno de los integrantes le da una categoría. Me voy a devolver. Jorge, a nosotros somos de pobreza y pensamos que hay 4 que nos sirven. Son 4 en el equipo, reparte de a 1. Hay una categoría que es muy difícil, pues se la da entre 2, pero todo el trabajo es individual. O sea, 2 van a trabajar la misma, porque no son tantas y somos 7. Entonces 2 van a trabajar la misma, otros 2 van a trabajar la misma, sí, o somos 6. Bueno, ustedes ya definen eso. Pero cada integrante debe tener una categoría. No importa que 2 trabajen la misma. ¿Van a trabajar en parejas? No, es individual. Y ya les digo cómo. Entonces va a tomar una de las categorías y va a extraer fragmentos que tengan que ver con esa categoría, que hablen de ella o que les sirva para definirla. Ahí es donde yo les digo, el trabajo que ya hicieron conmigo de lectura les puede ayudar mucho, el de subrayado o el que hicieron con María Nelson, o el método de lectura que le aplicaron a estas, o el trabajo de fichas. Porque usted dice: aquí tengo un fragmento, acuérdate que los fragmentos en las fichas mías estaban en la parte de texto, entonces usted dice: aquí ya tengo un fragmento y ese me sirve. Entonces ese es el trabajo individual, van a extraer los fragmentos que les sirvan para sustentar la categoría y con eso van a diligenciar la siguiente ficha que les voy a mostrar.
Ya el trabajo en grupo es empezar con esos fragmentos y con lo que cada uno va a escribir, que ya les muestro, van a empezar a escribir los párrafos. Unos párrafos donde empiecen a narrar de qué se trata esa categoría. Me explico. Entonces yo empiezo a definir pobreza. Yo pongo la pobreza según el autor tal y pongo la cita textual, si quiero, o lo parafraseo y pongo la norma APA y luego hago mi comentario. Así como cuando hicieron la reflexión de los fragmentos con Girsen, por eso les decía, lo que tienen con Girsen les puede servir mucho, o lo que tienen conmigo. Acuerden que en la ficha mía yo decía texto y después notas. Y recuerden que en las notas yo les decía lo que usted piensa, lo que usted critica, lo que usted quiere interpretar acerca de ese fragmento. Ah, Jorge, ya tenemos una parte, no sirve, pues corte y pegue, ya les voy a mostrar cómo. Entonces ahí escriben la narración donde ustedes empiezan a mostrar, a definir cada una de esas categorías. Y luego agregan otro párrafo donde ustedes tengan una reflexión, donde puedan decir, bueno, aquí el autor no abordó estos temas, o el autor dejó de lado esto, o el autor no tuvo en cuenta que la pobreza también, aquí en Colombia, pues bajaron el índice de pobreza. Aquí hubo un momento en que la época, yo no me acuerdo si fue de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, que decían que una persona que se ganara más de 100.000 pesos diarios ya no era pobre, eso era ridículo, y ese era un dato del DANE. Entonces ustedes pueden buscar otras lecturas. Entonces usted puede escribir otro párrafo donde dice, si bien aquí en Colombia la pobreza disminuyó, estoy poniendo un ejemplo, disminuyó porque el índice se bajó. Entonces era ridículo cuando aquí decían que es que alguien que se ganara ya más de 100.000 pesos diarios no era pobre. Y uno decía, ¿pero por qué? Y eso fue algo que se bajó yo creo que en la época de Álvaro Uribe o de Juan Manuel Santos. Entonces era absolutamente ridículo. Si usted dice, alguien que se gane más de 1.000 pesos ya no es pobre en Colombia, claro que la pobreza baja, pero ¿de dónde baja? Baja en el índice. Entonces ya después usted escribe un párrafo, no donde le haga una crítica, sino donde haga una reflexión sobre eso que venía diciendo el autor. Entonces ya les voy a mostrar el ejemplo. Este ejemplo es el que quiero que también me le tomen pantallazo, aunque ahorita antes de las 11 yo ya procuro que esté la secuencia. Lo que pasa es que no me ha querido recibir la presentación Slider, entonces voy a ver qué pasa. Pues la secuencia es muy simple. La secuencia le digo qué es lo que hay que entregar esta semana. Recuerden que hay que entregar el título, que ya está corregido, el objetivo, y la página que yo les hice correcciones con ustedes. Yo les dije, ojalá corrijan eso antes de vacaciones, si no, les advertí, cuando entremos, hoy ya debe estar corregida. O sea, eso ya está listo, por lo menos ya debe quedar. Y lo otro que vamos a entregar son estas 4 páginas. Entonces, para hacer esas páginas, Jorge, no alcanzamos las 4. Bueno, pues entrega aunque sea 2, pero yo creo que sí vas a alcanzar. Entonces, yo me fui a trabajar. Se fue a trabajar Juan Manuel Hernández, o Isabela, los que le van ahorita, o Isa Vanegas. Entonces, ¿yo qué hago? Miren aquí en la parte izquierda. En la columna 3 dice categoría. Ahí pongo la categoría. ¿Cuál categoría? Los efectos del confinamiento en la pobreza. Jorge, ¿eso tan largo? Sí, se la voy a mostrar. Véala acá. 1, 2, 3. COVID-19, 2 puntos, los efectos del confinamiento en la pobreza. Porque eso es de lo que vas a hablar. Entonces, esa persona se fue a trabajar individual. Listo. Ahí puso la categoría. Arriba puso toda la referencia. ¿Qué es la referencia? El autor, como lo cita APA, el nombre, solamente la inicial, el año donde se publicó, luego el título, eso es una de las lecturas, luego el título, y luego pongo de dónde salió, el título, las páginas, y luego pongo de dónde salió, que salió de este periódico virtual, Razón Pública, de esta revista, perdón. Todo eso, ¿por qué? Porque acuérdense que al final de su trabajo usted debe poner todas las referencias completas. Entonces esto también ya le va a ahorrar mucho tiempo. Pongo la cita textual. ¿Qué es la cita textual? Lo que le expliqué en las otras fichas. Es el pedazo, qué pena decirlo de una manera tan vulgar, es el trozo, es el fragmento, dicho más elegante, es el fragmento del texto que le sirve para definir esto. Entonces mire lo que pone la profesora Paola y María Nelsi. Dice, el deterioro en la categoría de los efectos del confinamiento. Jorge, pero es que en esa cita no habla de los efectos. Hombre, no habla explícitamente, pero sí tiene que ver, o sea, no habla explícitamente con las palabras, pero lo que va a decir el autor, lo que ya les voy a leer o lo que ustedes están leyendo ya, tiene que ver con eso. Miren, el deterioro en los indicadores de pobreza en estas 2 regiones podría explicarse por la dimensión salud. Mire que ya pone inicialmente unos puntos suspensivos para indicar que ya se venía hablando de eso. Y en el caso de Bogotá,
solo una mínima parte por la presión que ejerce la migración venezolana, dado que la participación de hogares pobres multidimensionales con al menos un migrante extranjero, probablemente venezolano, aumentó en el 2019, pero se concentró mayoritariamente en las regiones Caribe, 48.5%, y Oriental, 25.8%. Y aquí pone la cita NAP, véala acá, apellido, yo ya les había enseñado eso para los escritos de ética y en las mesas de filosofía, apellido, inicial del nombre, año y página. ¿Por qué no pone todo lo de arriba? Porque eso se pone en una hoja, como les enseñé yo también para los escritos, en una hoja al final que se llaman referencias. ¿Y por qué hay que ponerlo? Hombre, porque de pronto usted tiene dos textos de Galvis, digamos que se llama Galvis Norberto o Galvis Néstor, bueno, no sé, cualquier nombre por la N. Entonces usted tiene uno de Galvis N y lo citó, y tiene otro de Galvis N y también es del 2020. Entonces ya cuando usted me ponga las referencias, como yo estoy leyendo su trabajo, ya sé que hay uno de Galvis N que se llama La Pobreza y hay otro de Galvis N que se llama Estudios de los Pobres, es diferente. O hay otro Galvis N del 2018. Entonces por eso las citas en APA solamente se ponen así, muy breves y ya todo completo se pone al final, porque cuando uno dice, este texto tan bueno, me gustaría saber los muchachos dónde lo consultaron. Entonces ya uno se da cuenta, miren, que en la cita arriba, en la referencia aparece Galvis N 2020 y aquí abajo lo mismo. Entonces ya uno sabe que Galvis N 2020 es el que habla de la pobreza en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces ya viene la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Hombre, lo que ustedes piensan, critican o dialogan con esa cita. Ustedes le responden. ¿Qué hace la profesora? Miren que ella pone aquí en la interpretación otra vez la cita, pero con palabras de ella. Eso se llama parafraseo. Cuando yo parafraseo algo que no es mío, también debo citar. Miren que ella pone aquí, 2020, página 4. Jorge, pero no puso Galvis porque lo mencionó arriba. Les voy a leer. Según Galvis, la migración venezolana aumenta los índices de pobreza multidimensional, pues ellos vienen de su país a buscar en el nuestro trabajo, salud, vivienda, acceso, ahí se equivocó ella, y acceso a servicios públicos. Bueno, la profe, ¿por qué volvió a citar, Jorge? Pero si ya está acá, ella citó pues, para darle fuerza a su argumento, pero como ella parafraseó, por eso también pone la cita. Cuando no es parafraseo, la pongo entre comillas. Ustedes ya han ido aprendiendo algo de eso conmigo y ahí lo van a reforzar después con María y con Paola. Pero mire lo que dice la profesora y esa es su reflexión. Pero buscar eso en un país, o sea, Colombia, donde la mayoría de su población no accede a estos servicios, empeora la situación. Ya que empeora la situación que ya vive el país en sí mismo. No obstante, claro, pues si llegan más venezolanos, empeora lo que llevamos, pero mire lo que dicen las profes. No obstante, decir que la migración venezolana incide significativamente en el incremento de la pobreza multidimensional, es una verdad a medias, pues el país ya reportaba unas cifras no muy alentadoras antes de la migración. Es necesario contrastar las cifras oficiales de la pobreza multidimensional con otros reportes de entidades extraoficiales. ¿Qué está diciendo la profesora? Autor, venga, un minutico. Usted no tuvo en cuenta que es que la pobreza en Colombia no solamente se incrementó por la migración venezolana y sobre todo en Bogotá. Aquí en Colombia, por ejemplo, con la caída de los precios del petróleo, la pobreza se aumentó. ¿Por qué? Porque ya el colegio tenía menos dinero para crear otros empleos con lo que llegaban de regalías del petróleo. Entonces, mire que uno lo pone ahí. Jorge, pero es que yo ese dato no lo sabía. Hombre, pero tenés un profesor de economía que te puede ayudar, que es Carlos, o puedes consultar otra cosa, o simplemente haces una reflexión. Por ejemplo, yo no tengo que agregar ahí un dato nuevo para no descacharme. Yo puedo poner ahí, el autor solamente está viendo el aumento de la pobreza desde el lado venezolano. Inclusive, y uno puede agregar ahí, incluso, o que esto es un ejemplo, una vez que vayan a poner todo eso, incluso se puede terminar siendo un comentario hasta discriminador, un comentario xenófobo, porque le está atribuyendo uno de los problemas a la migración. Y resulta que aquí en Colombia, cuando se acabó el gobierno Santos, antes de que se acabara, ya los precios del petróleo habían caído y la economía se había resentido mucho. Entonces este señor Iván Duque, que vino a decir que iba a cambiar tanta cosa, pues tampoco ha hecho mayor cosa. Primero, pues porque la economía venía muy frágil, pero estamos esperando que haga algo y ya el gobierno se está acabando y no ha hecho mayor cosa. Porque ya la economía venía de capa caída en el último año del gobierno Santos. Entonces yo sí puedo agregar eso ahí. Jorge, pero yo no tengo esos datos del gobierno. Hombre, pero agrega el dato tuyo.
Vos decís, el autor solamente está teniendo en cuenta un factor, y resulta que aquí en Colombia el empleo ya se había disminuido, inclusive antes de la llegada de los venezolanos. En fin, es la reflexión que ustedes hacen de esa cita. ¿Soy claro con eso? Los perdimos. ¿Soy claro con eso? Tierra. Bueno, entonces yo ya con esos párrafos de interpretación que hizo cada uno, es que yo voy construyendo los párrafos que me piden, estos párrafos. ¿Qué dice? Escribir párrafos donde se dé cuenta de la narración, véalo acá, aquí lo escribí. Y luego, escribir párrafos en los que se cuente una reflexión a partir, véalo acá. Ahí estoy dando cuenta de la narración y ahí la profesora también está escribiendo el otro párrafo. Ahí está diciendo que el autor no tuvo las otras cifras. Entonces yo ya cojo todos los párrafos de cada uno, los voy organizando. A Yurley y a Manuela les tocó hablar de hábitos, que es el tema de ellas. Entonces yo los voy organizando, voy poniendo como subtítulo cada categoría, vean las categorías acá, de acuerdo a las que usted eligió, y las voy definiendo. Es como las voy definiendo con este trabajo de fichas. Mire que si yo cojo todo el párrafo, la profe no cogió toda la cita, perdón. Si yo cojo toda la cita, que es la que aparece en la primera columna, y luego hago mi interpretación, con eso ya me sale un párrafo. Y un párrafo es una tercera parte de la hoja. Si le agrego el párrafo del compañero, es que él repitió lo mismo, bueno, entonces saco ideas y voy organizando y ya tengo, con 2 párrafos ya tengo media hoja, con 2 párrafos largos. Jorge, puedo poner la cita si es importante. Si vos vas a terminar repitiendo lo mismo del autor, entonces hace lo que hace la profesora, parafraseas. Pero es muy bueno porque ya eso es un trabajo como de cita y comentario. Jorge, ¿siempre cita comentario? No necesariamente. Yo puedo coger toda la cita textual y hago mi interpretación y esa la pongo. Y le puedo pues también agregar algo del autor, porque estoy hablando con él, eso no es mío. Y como el autor es el que está definiendo eso, claro que hay que citar. Siempre hay que citarlo de cualquier manera, pero hay que citar porque es que usted no es el que está definiendo qué es pobreza. Usted está definiendo pobreza de acuerdo a las lecturas. Entonces sí debe aparecer en cada página mínimamente una cita o 2. Ya ustedes miran y dicen, no, Juliana Galeano se encontró una cita muy buena. Carolina dice, sí, esa cita la podemos poner y podemos poner mi interpretación porque escogimos el mismo texto. Entonces por eso les digo yo que esas 4 páginas, ya te doy la palabra, que esas 4 páginas salen muy rápido. Por favor, me le toman pantallazo también ya en este momento a este esquema de la ficha. Bueno, ya te doy la palabra de Santiago Redondo. Esa ficha, hombre, se puede nutrir con lo que ya hicieron de Gibson. Ve, yo tengo ahí un fragmento que me sirve para definir, me voy a devolver, para definir COVID-19 o para definir desigualdad, o con Jorge hicimos fichas, hicimos subrayado, entonces yo ya tengo el fragmento, corto y pego. Hombre, yo en las fichas de Jorge hice una reflexión muy buena, o en las fichas de Gibson, pues también logramos hacer una reflexión muy buena, porque los hallazgos, acuérdense que eso no está terminado. Los hallazgos se van a hacer ya después cuando ya desarrollemos el instrumento, las encuestas y lo que ustedes van a aplicar en sus casas o en el colegio, que ya es más fácil hacerlo de manera virtual. Entonces tomémosle pantallazo a esto, te atiendo Santiago para empezar ya la reunión con los grupos que me faltan y ya que ustedes empiecen a hacer este trabajo. Te escucho. Entonces empezamos a hacer las fichas así. Sí. O empezamos a hacer parrafitos como después dijo. No, Santiago, mira que es que aquí cuando la profesora pone interpretación, ahí ya hay un párrafo, Santiago. Te sacan las fichas así. Ya después, cuando yo ya voy a hacer el documento, ya simplemente extraigo los párrafos que me sirvan, los organizo. Acuérdense que es que de todas formas es para definir cada categoría. Entonces, eso redacta una parte. Sí, esas fichas son una parte, si siquiera preguntaste, muy bien, que es lo que ya les voy a mostrar. Estas fichas son una parte porque con estas fichas, así como la ficha que ustedes hicieron para Gibson de los hallazgos, con eso es que después ustedes van a redactar los hallazgos, con eso y las encuestas que hagamos, que esa parte también la vamos a dirigir Gibson y yo. Pero estas fichas es para redactar. Me explico, Santiago. Vos tuviste acá una cita textual y usted le dice a su grupo, no, yo quiero que la cita vaya entera, primero porque es muy buena. Segundo, porque la cita tiene datos y ya después pongamos la interpretación, por ejemplo, que hizo Juan Manuel, que está en tu grupo. Te puedes decir, bueno, y como Juan Manuel trabajó lo mismo, me gusta más la interpretación. Entonces la podemos continuar ahí y porque tenían la misma cita. O hacen lo que hizo aquí la profesora. Miren acá en la columna 2 en interpretación, la profesora pone la misma cita pero resumida con sus palabras. Eso se llama paráfrasis, parafraseo. Decir lo que el otro dijo con mis palabras, pero ella le da el crédito. Ella pone aquí, según Galvis, y pone la página. Y ya después ella se pone a conversar con él. Dice, no, solamente tuve en cuenta a los venezolanos, Colombia es un país pobre, aquí hay gente que ni siquiera tiene acceso a servicios públicos, a educación, entonces no podemos decir que son solamente los venezolanos. Y es más, yo agregaría,
que poner que eso se incrementó con los venezolanos, habría que matizarlo mucho, yo podría poner 2 o 3 líneas, habría que matizarlo porque o si no, eso se da una interpretación xenófoba, a decir, es que sí, es culpa de los venezolanos y nos llegó la crisis, y además que aquí llegó la crisis y se volvieron muchos venezolanos, no todos, pero se volvieron muchos. Entonces mire que ahí yo estoy haciendo una reflexión, es decir, Santiago, para resumir, si yo hago una interpretación muy buena, que fue lo que hizo aquí la profe, mire que con la interpretación yo ya construí un párrafo. Ya que tengo que hacer yo con las interpretaciones, me reúno con el grupo y empiezo a definir cada categoría. Y empiezo a mirar qué me sirve de una ficha de uno, de la ficha del otro. Es que en la ficha de Santiago Arredondo está muy buena toda la interpretación, la suben. Con eso me da un párrafo. A 1.5 y con normas APA, eso me da un párrafo. Recuerden que los párrafos no deben ser más de, mínimamente deben tener 5 o 6 renglones. Entonces, pase esto a Word y ahí usted tiene 5 o 6 renglones a espacio 1.5. Ya lo tengo que organizar porque Santiago tiene 2 párrafos de esta categoría, Juan Manuel tiene otros 2 de esta, Sara Ríos tiene en su grupo otros de esta. Entonces ya tengo que organizar y poner los subtítulos de cada categoría. ¿Estamos de acuerdo? Así entiendo, o sea que va a llegar aparte, hago mis fichas, sí, y después me reúno con el grupo y las para empezar a redactar, las 4 páginas, eso está muy bien. Y las fichas, vuelvo a decirles lo mismo, miren el material que ya han hecho para que no vuelvan a repetir. Hombre, ustedes ya hicieron fichas generales conmigo, temáticas, de pronto ahí tienen mucha cosa que les sirva. De lo que hicieron con Girsen, que también sacaron fragmentos, de pronto les sirve. Bueno, están viendo esta pantalla, ¿cierto? Ahí viene el grupo de Esteban. Sí. Ok. Tienen una carpeta, que fue lo que le corregí a todos los grupos, los que no lo han hecho, pues lo hacemos, que se llama estudio de caso, COVID-19, no más. Tienen entonces 2 documentos afuera y tienen una carpeta que se llama informe de lecturas. Como en hallazgos vamos a hacer más cosas, entonces vamos a abrir, vaya haciéndolo ya, por favor, con su grupo. Vamos a crear una nueva carpeta. Y ya es así, Jorge, ¿por qué no lo hicimos antes? Bueno, porque pronto me perdí yo en la explicación de Girsen o porque faltaban cosas, pero no importa. Aquí hay cosas que se van haciendo. Hacemos una carpeta ya que se llame hallazgos. Tomamos el documento y le ponemos cuarto. ¿Y por qué una carpeta, Jorge? Porque se acuérdese que ahí vamos a meter las encuestas y lo que vamos a hacer. Porque los hallazgos no es solamente hallazgos en la lectura. Hay que hacer hallazgos, que eso lo vamos a trabajar luego, yo creo que ya la otra semana. Hay que hacer hallazgos de lo que encontremos en la casa, en la familia, en el barrio, en el colegio. Y eso se hace muy fácil con encuestas virtuales. Entonces, hallazgos lo vamos a mover para la carpeta de hallazgos. Simplemente tomo hallazgos, mírenlo ahí, me voy a mover y le doy mover. Y ya hallazgos me queda ahí. Yo no sé la vez pasada por qué no me dejaba mover. Listo, ya lo tienen todos los grupos. Necesito que me lo hagan ya, 1 minuto, y se van y hacen esto. Abre una nueva carpeta, le repito, la va a nombrar cuarto hallazgos y a esa carpeta le va a mover el documento de hallazgos. 1 minuto, por favor. Luego vuelven, no se vaya de su grupo y abren una nueva carpeta. Ahí me están viendo, ¿cierto? Y a esa carpeta le van a poner ese nombre, anótelo, reflexión conceptual o teórica, que es el trabajo de esta semana. Listo, tómele pantalla si quiere. Ustedes están viendo esa carpeta va acá dentro de esta, dentro de estudio de caso. Me voy a devolver. Aquí estoy en estudio de caso. Aquí ya tengo la carpeta de hallazgos. Tengo ese informe primero que va solo, ese no va en carpeta. Le voy a dar a nuevo. Ustedes están viendo la pantalla del equipo de Esteban. Muchachos, ¿me confirman, por favor? Sí. Ok. Entonces le doy a nuevo. ¿Me siguen? Nuevo, carpeta. Hasta ahí vamos todos. Ahora Sí, nuevo Jorge. carpeta. Pone 2 y ponga ese nombre. Reflexión conceptual o teórica. Y le da crear. Listo. En esa carpeta, que ya le quedó ahí, que va a subir las fichas de estas nuevas fichas, las fichas para esa reflexión. Jorge, más fichas, vuelvo a decirle, si usted fue juicioso con las lecturas, pues ya simplemente sacar los fragmentos. O si fue juicioso con el trabajo que yo le enseñé a hacer de fichas, pues ya tiene las citas y tiene la reflexión. Recuerde que en las fichas mías, las citas se llamaban texto.
Y la reflexión eran las notas. Si usted hizo unas notas muy buenas, simplemente las pasa desde que le sirva. Isabela hizo unas fichas muy buenas y le dieron un concepto a Julián. Y ese concepto lo tiene Isabela. Pues hombre, Isabela le pasa esas fichas a Julián. Julián, ve, aquí ya está, porque eso es un trabajo en equipo. Tome las citas y tome las notas y las pasa a esta nueva ficha. Entonces, ahí van a subir las nuevas fichas individuales. Estas nuevas fichas, recuerden que se llaman ficha categorial. Entonces yo pongo ficha categorial 1, Santiago López, ficha categorial 1, Santiago Arredondo, o sea, cada uno nombra sus fichas, ficha categorial 2, bueno, yo todo eso se los voy a dejar ahorita en la secuencia para que no me estresen, de todas formas esto queda grabado. ¿Y qué más va ahí en esa carpeta? Yo voy a abrir un documento en Word y a ese documento le voy a poner el mismo título de la carpeta, que es donde yo ya voy a hacer las 4 páginas. Yo voy a abrir un documento que se llame segundo, reflexión conceptual o teórica. Jorge, nuestro grupo solamente alcanzó una página, pues entrega una, pero lo ideal no es que sea una. Lo ideal es que sean las 4, porque acuerden que este trabajo va a ir avanzando, y si nos colgamos se les va a volver eso un chicharrón. Ya de las 4 hojas llevamos esto, ya hicimos las fichas que usted y Paola propusieron, les muestran la carpeta, les dicen ahí está, ficha categorial, recuerden que se llama así, ficha categorial, tomen nota, ficha categorial y las nombran, ficha categorial 1, punto, Santiago Arredondo, ficha categorial 2, Santiago Arredondo, para que se vea el trabajo de cada uno. Y ahí en esa carpeta abren un documento con el mismo título, así como hicieron el de contextualización. Le ponen segundo, reflexión conceptual, y ahí es donde empiezan a redactar en equipo, que eso es lo que les va a corregir María Nelsi. O le dicen, María, llevamos las fichas apenas. Lo ideal es que no, muchachos. Lo ideal es que esas fichas salgan hoy, porque ya les digo, ustedes ya leyeron, tienen muchas cosas, revisen las lecturas que han hecho, tienen muchos subrayados, tienen muchas citas, tienen inclusive fragmentos de los hallazgos que de pronto les pueden servir. Jorge, no me sirvieron, pues volví a tomar tus lecturas. De todas formas, usted ya las subrayó, ya las manejó, no es que hay que volverlas a hacer. O como dijo Evelyn, hombre, me encontré un documento muy bueno que me va a ayudar, también lo pueden agregar.